Vamos con el primero. José tiene 68 años. José como antecedentes, trombosis venosa profunda. ¿Sí? Tuvo una trombosis de un miembro inferior, por lo que este señor está anticoagulado. Toma Sintrom. Consulta por náuseas y vómitos de 24 horas de evolución. Incoercibles, no ceden los vómitos. Él ya tiene antecedentes de gastritis aguda y esto ya le pasó previamente. Y tiene imposibilidad de ingesta hídrica y de fármacos. Lo que toma vomita, lo que lo asusta mucho por el riesgo de deshidratación y porque no puede tomar ninguno de sus fármacos habituales. Cuando va a la guardia, le indican metoclopramida, le indican Reliberam. La pregunta es muy simple. ¿Cómo le administramos el Reliberam? Y quiero que repasemos un poco lo que es vías de administración y absorción. Si ustedes reciben este paciente, 68 años, anticoagulado, con vómitos incoercibles por una gastritis, ¿sí? Es un señor severamente estresado, y intentó tomar un Reliberam y lo vomitó. ¿Qué harían ustedes? Intramuscular. Intramuscular es una opción. ¿Quién apoya esta opción? Podría pongo sí, claro, yo también lo pensaría. A ver, hay que cortarle los vómitos al señor. Por vía intravenosa, profe. Por vía intravenosa, es otra opción. Y les hago una pregunta. ¿Está claro que por vía oral no? ¿Sí? No, eso está claro, clarísimo. Bien. ¿Y le pondríamos una inyección intramuscular a un anticoagulador? No, porque sangraría. Bueno, sí. A ver, no es que no se puede, pero el riesgo de que se forme un hematoma glúteo es altísimo. Claro. Si el paciente está anticoagulado, la verdad yo no le pondría una inyección intramuscular. ¿Sí? Es altísimo. Hacer una punción venosa es menos riesgoso, porque comprimir esa vena, que tiene presión baja, no es una arteria, y debería parar. Pero es un paciente anticoagulado. ¿Se les ocurre alguna otra opción? Sublingual. Totalmente. Lo administramos sublingual. ¿Sí? Claramente. Sublingual. La vía sublingual está muy vascularizada. Se absorbe rápidamente. ¿Sí? La biodisponibilidad es muy parecida a la endovenosa. No tiene primer paso hepático. Y si analizamos absorción, entendiendo por absorción el movimiento del fármaco del lugar donde lo administro hacia la circulación general, es excelente la absorción sublingual, parecido a la vía endovenosa. Recuerden que en vía endovenosa no hay absorción. ¿Sí? La vía endovenosa tiene una biodisponibilidad del 100% y la sublingual casi 100%. ¿Sí? Entonces, y esta vía no se ve alterada por el uso de otros fármacos, no se ve alterada por el retraso o el aumento o disminución del periclastismo gástrico, se ve alterada por las comidas. Entonces la vía sublingual es excelente. ¿Qué es eso del primer paso hepático? Yo doy un fármaco por boca, llega al estómago, llega al intestino, se absorbe en el intestino. ¿Qué vasos lo van a absorber? Venas mesentéricas van a formar la porta, va a llegar al hígado, y si este fármaco tiene un metabolismo intenso hepático, por ahí lo va a inactivar. Eso es el primer paso hepático. Hay fármacos que el metabolismo hepático es tan intenso que si los doy por vía oral es lo mismo que no diese nada, absolutamente nada, porque el hígado los transforma en un metabolito inactivo. ¿Sí? Entonces, los fármacos que tienen un primer paso hepático intenso se pueden dar por vía sublingual. ¿Sí? ¿Recuerdan algún fármaco que tenga un primer paso hepático importante? Fentanilo.
Fentanilo, excelente. Por eso lo doy por la encía, submucoso, sublingual, en parche, endovenoso, pero no por vía oral. ¿Sí? Muy bien, excelente. Bien ahí. Bien. ¿Se va entendiendo el caso clínico? Vamos al segundo. Todos así cortitos. Carolina tiene 70 años. Tiene antecedentes de cáncer de mama con metástasis óseas a nivel vertebral y en pelvis. Hace mucho tiempo. Habitualmente toma morfina 20 miligramos cada 4 horas. Y la verdad es que esta señora, como viene con este fármaco hace mucho tiempo, aprendió a manejarlo. De repente hay progresión de dolor y el dolor aparece un dolor lumboradicular de distribución L5 derecho, como si fuese una ciática, muy intenso. En una escala verbal tiene 9 en 10 en reposo. Y esto, a ver, lo más probable es que se haya aplastado alguna vértebra, que tenga una fractura patológica y que esto haya comprimido el agujero de conjunción, el foramen, y esto le esté dando estos síntomas porque apareció bruscamente. Entonces, ella solita decide aumentar la dosis de morfina a 40 miligramos cada 4 horas, o sea, la duplica. La familia no logra despertarla, por lo que la lleva a la guardia. Cuando llega la señora a la guardia, tiene somnolencia, pupilas mióticas, respiración 7 por minuto y satura 88%, ¿sí? Confío al 21%. ¿Qué hacemos? ¿Qué está sucediendo? ¿Está sobredosificada? Excelente, pero más que sobredosis estamos... Está, tiene Muy neurotoxicidad. bien, neurotoxicidad por opioides. Y la neurotoxicidad más grave que hay, Sí, ¿sí? por la M3, por la morfina 3. Bueno, esto puede ser una combinación porque hay un aumento brusco de la dosis, ¿sí? Pero hay depresión del centro respiratorio. Claro. Hay depresión del centro respiratorio. Entonces, le vamos a administrar un antagonista. Le vamos a dar... Exacto. La naloxona solo se puede dar por vía endovenosa, porque también tiene un primer paso hepático muy intenso. No viene el caso, pero bueno, solo se puede dar por vía endovenosa. ¿Por qué les cuento esto? Porque ahora viene la naloxona vía oral, pero es para evitar la constipación por opioides, porque no se absorbe, no tiene efecto sistémico. Entonces, le vamos a dar naloxona. Con respecto a la naloxona es un antagonista. Es decir, se va a unir al receptor, pero no lo va a activar. Impide la activación del receptor. Eso es un antagonista. Entonces, si yo fuese ustedes, repasaría bien la definición de absorción, repasaría bien la definición de antagonista, lo iría anotando. ¿Sí? Profe, hay Sí. que el antagonista que no desplaza, Hay varios, ahí vamos, hay varios tipos de antagonistas. lo desplaza a la morfina, ¿no es cierto? Muy capa. Claro, dependiendo cómo funcione el antagonista, puede ser competitivo, ¿sí? Es decir, se une, ¿sí? E impide la unión del agonista. O puede ser no competitivo, ¿sí? El agonista y el antagonista, ambos se pueden encontrar unidos en forma simultánea y lo que hacen es uno reducir la actividad del otro. O puede ser competitivo reversible, donde el agonista y el antagonista forman un enlace, pero se acorta la duración del efecto del agonista. El ejemplo de la naloxona es un antagonista opioide muy parecido a la morfina, ¿sí? De una vida media muy pequeña que bloquea los efectos de la morfina, es decir, la desplaza. Ahora, por supuesto, a esta señora le voy a dar naloxona. Se va a despertar en forma inmediata. El efecto le va a durar 10 minutos, un ratito, ¿sí? Pero aparte de despertarse, ¿qué va a tener? Y va a tener mucho dolor. Va a tener dolor, tremendo dolor. Pero bueno, uno en este caso, la idea es no ventilarla a la señora. Entonces, por eso le vamos a dar naloxona. Excelente, muy bien. Excelente. ¿Alguna duda hasta aquí? No. Bien. Victoria
tiene 28 años y tiene antecedentes de litiasis renal. Consulta por un dolor intenso, 8/10, cólico en fosa lumbar derecha. Tiene un cólico renal, de los cuales ya sabe, ya está acostumbrada, ya los conoce, y como cualquier cólico renal, tiene mucho compromiso con vómitos, con náuseas. La verdad que es tan intenso este dolor y tiene tantas reacciones vegetativas que muchas veces a los pacientes es muy difícil darles fármacos vía oral. Le hacemos un sedimento urinario, descartamos la infección urinaria, o sea que esto es solo un cólico y probablemente se deba a sus antecedentes de litiasis renal. ¿Qué hacemos? Está muerta de dolor en la guardia. ¿Cómo la tratamos? Tiene un dolor de 8. ¿Cómo la tratamos? Le darían opioides, le darían AINES. ¿Y puede ser una novalgina, profe? Novalgina, a mí me gusta mucho la novalgina. Novalgina, compro novalgina. ¿Le darían algo más? Y en la escalera sería un tramadol, podría ser, profe, para... Bueno, si vos te fijas solamente en la intensidad, claro que el tramadol podría ser, pero recuerden que el tramadol a nivel del músculo liso le aumenta el tono y aumenta más la presión en las vísceras huecas, por lo que esta señorita puede mejorar del dolor, pero una vez pasado el efecto del tramadol, esto va a ser mucho peor. Entonces sería la última opción. Entonces le indicamos un analgésico endovenoso y el analgésico más adecuado quizás es o dipirona, lo que dijeron ustedes, y por la intensidad del dolor de esta señorita, dipirona más diclofenac. Recuerden que la dipirona y los AINES clásicos actúan diferente. Entonces, si uno recuerda cómo funcionaba la dipirona, tiene una actividad anti-COX, anticiclooxigenasa, pero muy débil, y eso le da su efecto antiinflamatorio, que es muy débil. Pero tiene un efecto cannabinoide, que lo hace muy analgésico, tiene un efecto opioide, que lo hace analgésico, y bloquea los canales de calcio, lo que relaja el músculo liso y lo hace un efecto antiespasmódico. A medida que doy dosis, sigue generando analgesia, no conocemos el techo de este fármaco. Es muy, muy buen analgésico, comparable con la morfina, a dosis bajas, casi no tiene efecto sobre las plaquetas, tiene un efecto parecido a la aspirina, o sea que la verdad que es muy, muy útil, tiene poca agresión gástrica, entonces la verdad que es muy útil. Con respecto al diclofenac, si ustedes recuerdan, es de los fármacos muy potentes y de vida media corta, así que también es bastante útil. Interfiere también poco con las plaquetas. Recuerden que todos los AINES son antiagregantes plaquetarios. Aumenta el riesgo cardiovascular como cualquier AINE, pero igual a los otros AINES, no peor. Y sí, un pequeño porcentaje puede aumentar las enzimas hepáticas. Habrá que estar atento si es necesario suspenderlo. Pero esta paciente va a tener este esquema 1 o 2 días. Así que en cólico renal el diclofenac anda particularmente bien, en postoperatorios, en dolor, en dismenorrea o dolor menstrual. Entonces, esta asociación es la más efectiva para este paciente. Muy, muy bien. Les recuerdo los tips básicos de AINES. Tienen dosis techo, por lo cual no dejarlos a su libre evolución, no poner si dolor, use un AINE, porque volvemos al día siguiente y recibió 10 dosis. Entonces, conocer la dosis techo. Salvo la dipirona, que no estamos muy seguros si tiene o no dosis techo. A dosis techos, todos los AINES son comparables entre ellos. Y si a dosis techos no logré calmar el dolor, hay que sumar un opioide. Es por ahí, si a esta paciente le pongo la dipirona, le pongo el diclofenac y pasado 2 horas continúa con dolor, sí sumaría tramadol. A dosis más baja posible y por el menor tiempo posible, porque en realidad empeora el mecanismo fisiopatológico del dolor, pero durante su uso lo va a calmar. Todos los AINES tienen la misma eficacia. Recuerden que vamos a elegir el AINE por su perfil y por su costo y según que tenga en la institución.
siempre que sea posible por vía oral. En nuestra paciente no era posible porque tenía muchísimas náuseas, pero la eficacia oral y endovenosa es muy similar. Los COXIP no hay mucha evidencia para justificar su uso, y entre los efectos adversos más frecuentes, los gastrointestinales, el sangrado digestivo, o sangrado de cualquier índole por la inhibición plaquetaria, hipertensión, infarto ACV, falla renal, alergia, asma, y cutáneos. ¿Cuál es el AINE que genera menos agresión gástrica? Saquen el paracetamol porque no es un AINE puro, ¿sí? Pero ¿cuál es el AINE que genera menos agresión gástrica? ¿Y cuál es el AINE que genera más agresión gástrica? No importa si se equivocan. ¿Me escucharon hablar del meloxicam? El meloxicam estará dentro de lo que más agrede o menos agrede el estómago. Los que más agreden. Totalmente, es tremendamente agresivo para el estómago el meloxicam, igual que el ketorolac. Son igual la indometacina, todos esos son tremendamente agresivos para el estómago. ¿Sí? ¿Y el ibuprofeno? ¿Qué opinan del ibuprofeno? Ese es menos. Bueno, el ibuprofeno de todos los AINES es el que tiene menos riesgo de lesión gástrica. ¿Sí? Entonces, dependiendo la edad de mi paciente, si toma otros fármacos lesivos para el estómago, si tiene antecedentes de úlceras, si tiene antecedentes de Helicobacter pylori, usaré ibuprofeno, que es el que menos lesión genera, usaré paracetamol, usaré dipirona, son los que menos lesiones generan, y los que más lesiones generan, por ejemplo, ketorolac, no lo uso nunca, y no, en un paciente joven, sin antecedentes, postoperatorio de apendicitis, quizás ketorolac 2 días no le genere ningún problema. Ese es el prototipo de paciente para ketorolac. Meloxicam yo no usaría en ninguno de estos pacientes. Bueno, no combinar AINES, pero por ahí AINES más paracetamol o dipirona sí. Si el paciente tiene riesgo cardiovascular, lo que debe usar es naproxeno. Se acuerda que era el único que no aumentaba la posibilidad de infarto. Y si el paciente tiene hipertensión, plaquetopenia, falla renal o usa fármacos nefrotóxicos, bueno, intentar no usar AINES. Y si voy a usar AINES, intentar no superar los 15 días de tratamiento. Bueno, con esto hemos hecho un repaso así muy grande, muy general de los tips en AINES. Antes de pasar al próximo caso clínico, ¿dudas sobre esta paciente o sobre este prototipo de fármacos? Entonces, hasta el momento, era importante que estudien absorción, al menos la definición. Era importante que estudien agonismo y antagonismo, o al menos la definición. Era importante que sepan cuál es el AINE más y menos lesivo para la mucosa gástrica. Profe, hay una consulta en pacientes que tienen dolor crónico como artritis reumatoidea, el tema de AINE, digamos, que lo debe administrar por 15 a 30 días y después suspender la dosis. Bien, bien. ¿Cómo es su nombre? Es excelente la pregunta. Cristian. Cristian. Muy buena. No se escucha, profe. ¿No se escucha? ¿Ahí se escucha mejor? Sí, sí se escucha. Bien. Muy buena tu pregunta, Cristian. Me encantaría poder responderte claramente, pero no tengo una respuesta clara. Mira, lo que yo te puedo decir es lo siguiente. Es la encrucijada más problemática. La enfermedad reumatoidea es una enfermedad inflamatoria, por lo que los AINES tienen una clara indicación. Ahora, el AINE es para periodos breves y la enfermedad reumatoidea son enfermedades crónicas. Entonces, lo que yo te podría decir es que hay que hacer pequeños ciclos de AINES. 15 días, 20, 30 cuando mucho, descansar 15 días, volver a iniciar, ¿sí? Y por supuesto, que el reumatólogo dé el tratamiento biológico para intentar usar la menor cantidad de AINES posibles, metrotrexate o lo que considere necesario. Pero sin lugar a duda, si hay algún paciente que va a usar AINES y que lo va a usar al filo de lo prolongado, digamos, son los reumatológicos. Y ahí el meloxicam, que es un AINE muy lesivo para el estómago, que se asocia a muchos efectos adversos,
tiene particular beneficio porque alcanza una estabilidad al quinto día que lo hace. Si yo me tomo un meloxicam, no me va a pasar el dolor de cabeza. El meloxicam necesita, por su mecanismo y por cómo se acumula, al menos 4 o 5 días para llegar a alcanzar niveles estables en plasma. Por eso es que lo usan mucho los reumatólogos, pero sigue teniendo muchos problemas. Entonces, por ahí, naproxeno anda bien en enfermedades reumatológicas, ¿sí? A dosis mucho más altas que las habituales, ¿no? Meloxicam, le vuelvo a repetir, si no tiene una morbilidad del tubo digestivo, podría ser por periodos breves. Pero bueno, para responderte, sí se usan por estos periodos lo más prolongados que un AINE te permite usarlo, y con periodos de descanso. Lo que no hay que hacer es, por ejemplo, ustedes deben conocer viejitos que toman el famoso sobrecito que tiene meloxicam y glucosamina, y ustedes le preguntan hace cuánto lo tomo y te dice hace 3 años. Y bueno, la verdad es que eso sí es peligroso. No sé, Cristian, si más o menos pude responderte. Sí, sí, profe, gracias. Bueno, ¿alguna otra duda antes que continuemos? Profe, en esos casos, digamos, las enfermedades reumatoides que se pasa, por ejemplo, en meloxicam, ibuprofeno o tafirol, ¿cómo estaría relacionado esa baja de escala? Puedes alternar AINES todo lo que quieras. Siempre que no juntes 2 AINES, por ejemplo, yo no le daría meloxicam más ibuprofeno, pero que sé yo, le saco el meloxicam y le doy ibuprofeno más paracetamol y capaz que logro un buen efecto analgésico. Recuerden que la dosis techo de ibuprofeno es 3.200 miligramos. ¿Sí? Si cada pastilla viene de 600, le puedo dar 4 o 5 de esas pastillas por día. ¿Sí? Entonces, muchas veces no llegamos a dosis techo de ibuprofeno. Y por ahí combinarlo con paracetamol me va a permitir no darle meloxicam. ¿Sí? Entonces uno tiene que ir alternando. Y ojo, ¿no? Si uno es muy estricto con el paciente y le dice, no tome más esto, y el paciente aprendió que eso es lo único que le calma, estén seguros que va a tomar lo que sepan. Entonces, uno no tiene ni que retarlo, ni que juzgarlo, ni que maltratarlo, sino ir negociando. Bueno, el meloxicam, tomalo cada tanto, intenta que no sean más de 2 por semana, mientras tanto maneja esto, y uno va negociando con el paciente. ¿Sí? El paciente con dolor crónico, ¿sí?, va a hacer lo que sea para que le calme. Entonces hay que darle alternativas. Y los opioides suaves, opioides de bajo techo por periodos breves, también se puede usar. ¿Sí? No tienen una eficacia muy importante, pero pueden ayudar, porque bueno, la enfermedad reumatológica es una enfermedad inflamatoria. ¿Sí? Bueno, ¿algo más? Vamos al otro caso. Alberto, de 66 años, tiene diagnóstico de cáncer de próstata. Ya se operó, hizo quimioterapia, radioterapia, pero quedaron metástasis en costillas bilaterales y esto le genera intenso dolor, 8 en 10. La verdad que él ya sabía que tenía las metástasis, pero como no le dolía, él seguía con su oncólogo y andaba todo perfecto. El dolor empezó, se hizo muy intenso, es continuo el dolor, pero aparte suma dolor irruptivo, que no avisa, aparece de repente y ese dolor irruptivo es 10 en 10. Dura pocos minutos, 30 minutos más o menos, le impide conciliar el sueño, interfiere con sus actividades cotidianas, entonces decide consultar al especialista de dolor. Entonces tiene dolor costal todo el tiempo, 8, muy intenso. Varias veces al día, irruptivo 10 sobre 10. Entonces está comprometidísimo. ¿Cuál es el tratamiento? Fentanilo. Fentanilo tengo que poner una vía e internarlo. Tramadol. Tramadol podría ser, claro que sí, pero bueno, por ahí estoy en un... Bueno, entonces podemos resumirlo en opioides, ¿sí? Entonces este es un candidato a opioides. Sin lugar a dudas, un candidato a opioides. Dentro de la clasificación de opioides, había 2 tipos. Uno eran los de bajo techo o opioides débiles y otro eran los opioides fuertes o de alto techo. ¿Cuáles son los opioides débiles? ¿Cuáles eran los débiles? Vamos. Recién dijeron uno.
El tramadol es uno débil. Tramadol, sí, correcto. Algunos autores lo consideran, ahí están escribiendo codeína, excelente. Entonces, tramadol, codeína, y aquí podríamos agregar el dextropropoxifeno y los de alto techo, morfina, oxicodona, fentanilo, metadona, hidromorfona, sufentanilo, alfentanilo, remifentanilo y un montón. ¿Cuáles son los opioides que la Organización Mundial de Salud dice preferible no usarlos? ¿Los Coxib, profe? ¿Cómo? Los Coxib. No, opioides. Los Coxib son AINES. La nalbufina. La nalbufina. Conocida como nuvaína. La La nuvaína, ¿qué más? Eran 3. Meperidina. Meperidina, excelente. Y te falta uno, que recién lo nombramos. El propoxifeno, ahí están escribiendo. Entonces, esos 3 son los opioides que no deberíamos usar, ¿sí? La meperidina puede dar convulsiones. La nalbufina tiene efecto antagonista, puede desencadenar dolor. Y el propoxifeno puede dar convulsiones o generar falla cardíaca. Todo esto son posibilidades. No es que lo van a hacer, pero si tengo tantas otras alternativas, ¿para qué usarlos? ¿Cuáles son los efectos adversos más frecuentes de los opioides en general? Constipación. Muy bien, los primeros que me tienen que venir a la cabeza. Constipación. 80% de los pacientes. Náuseas, vómitos, trastornos respiratorios. Perfecto. Delirio. Náuseas, vómitos, sequedad de mucosas, gastritis, raro, vértigo, y los otros son más raros. Recuerden que la depresión del sensorio es el más peligroso, pero de ninguna forma es más frecuente. ¿Sí? ¿Y cómo evitamos que le aparezcan efectos adversos a los pacientes que usan opioides? ¿Qué es lo primero que hacemos? Le damos... Suministramos antiemético. Muy bien, le doy el opioide, le doy antiemético. ¿Cuántos días? Lo que dura el tratamiento. 3 días. 3 días. 3 días. Los 3 días solo tiene náusea. Después genera tolerancia. Solo 3 días. Lo que se continúa durante el tratamiento de los laxantes, ¿verdad? Perfecto, excelente. Entonces, siempre usar la dosis mínima posible. Si el paciente está sin dolor, bajar la dosis. Siempre que el paciente tome agua, ¿sí? Corroborar cada tanto que no haya alteraciones bioquímicas y corregirlas si las hay, ¿sí? Reducir los otros fármacos que son innecesarios y que pueden interactuar con los opioides. Y lo que decían recién, usar adyuvantes, laxantes siempre, antieméticos los 3 primeros días. ¿Sí? Perfecto. Antes de continuar, ¿dudas sobre opioides? Profe, yo tenía entendido que en esos casos, cuando el dolor es agudo y desaparece, se podía dar el fentanilo sublingual. Sí, pero el fentanilo sublingual es un rescate. Y para definirse como rescate, es el 10% de la dosis basal. Este paciente no tenía opioide. ¿Se entiende? Mira, voy más paciente. El fentanilo es 100 veces más potente que la morfina. Y yo le voy a dar, ¿sí?, un comprimido submucoso de fentanilo de 200 microgramos. Eso equivale a 20 miligramos de morfina. 2 ampollas. Si el paciente está virgen de opioide, nunca tomó, le pongo el fentanilo ese transmucoso y lo tengo knockout en 20 segundos. ¿Sí? Porque nunca tomé opioides, no tiene tolerancia y la dosis que le estoy dando es una locura. Entonces, el fentanilo transmucoso, sumamente útil para este paciente, para dolor irruptivo, para todo lo que describimos a este paciente, pero que ya viene tomando opioides. Si no, es una dosis SOS que no es lo adecuado con opioides. Los opioides debe plantearse dosis de rescate, entendiéndose como el 10% de la dosis basal. ¿Sí? Entonces, por eso es que no empezaría con fentanilo transmucoso. Ahora, le pusimos al paciente este con metástasis ósea a nivel de la costilla, morfina, o le pusimos oxicodona, o le pusimos metadona. Y luego de controlar su dolor, el paciente se siente bien, está mejor, y pasan unos meses y dice, sigo con el dolor ese, me aparece sin aviso, se me va,
me pasa 2 o 3 veces al día, ahí sí, tome fentanilo transmucoso, ¿sí? A la dosis que corresponda con la dosis total que le esté tomando, ¿sí? Sí tiene una cabida en el caso clínico, pero quizás dentro de unos meses cuando ya esté tomando algún opioide de base. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Bien. Entonces, otra cosa que agregamos a la lista que vamos estudiando. ¿Qué se entiende por dosis de rescate? ¿Cuáles son los opioides fuertes, los opioides débiles? ¿Cuáles son los opioides no recomendables? Todo eso. ¿Están anotando? Después Martín me va a matar, pero bueno. Vamos al otro caso. Son 9 casos, chicos, ya nos falta poquito. Pablo tiene 40 años, no tiene ningún antecedente y hoy nos consulta por dolor facial de 2 semanas de evolución en región maxilar izquierda. El dolor dura pocos segundos, eléctrico, muy intenso, desencadenado por tacto en la zona, se toca y le duele, o cuando mastica, o cuando se higieniza a la mañana, se lava los dientes, el dolor es insoportable. Refiere que esto sucede en múltiples episodios al día. Entonces, cuando va al neurólogo, le dice, usted tiene una neuralgia del trigémino. Bien, le hacen la resonancia, no encuentra nada, dice, usted va a empezar tratamiento médico. ¿Por qué le duele? ¿Cuál es el mecanismo fisiológico del dolor? ¿Y qué fármaco le daríamos? Pregabalina. Empecemos con el mecanismo fisiopatológico. ¿Por qué le duele así eléctrico, lancinante de pocos segundos, cede? Y después, cuando se toca, aparece un dolor intenso o a veces se desencadena en forma espontánea el dolor. ¿A qué se debe este tipo o este fenotipo de dolor? ¿Hay una alteración de qué canales? De calcio. No, justo el contrario. El canal de calcio genera un dolor sordo, continuo, persistente, molesto. El canal de sodio genera este dolor eléctrico, fulgurante, muy desagradable de poco tiempo de duración. Lo que tiene el señor es un dolor por alteración de los canales de sodio. Por lo que tanto, lo que habría que darle es un bloqueante de los canales de sodio, que suelen pertenecer a la familia de los antiepilépticos. ¿Qué bloqueante de canal de sodio recuerdan? Antiepiléptico de muchísimos años de uso. Carbamazepina, ¿sí? Es primera línea de tratamiento de neuralgia y trigémino. Y crisis lancinantes, porque bloquea los canales de sodio. Puede dar sueño, visión doble, mareos, ¿sí? Trastornos en los glóbulos blancos, pero en general se tolera muy bien. Pero siempre que ustedes tengan un dolor así lancinante o eléctrico de pocos segundos de duración, piensen en bloqueante de los canales de sodio, ¿sí? ¿Es la única? No, no es la única. La fenitoína, el valproico, topiramato, la motrigina, lidocaína, todo esto se puede usar. Son todos bloqueantes de los canales sodios que tienen otras formas también de actuar aparte de bloquear los canales sodios, ¿sí? Por ejemplo, el valproico aparte hace aumentar de peso, el topiramato es útil en los alcohólicos, la motrigina en la neuropatía por VIH. Entonces uno tendrá que ver con qué tipo de paciente está y elegir los diferentes bloqueantes de sodio. Vamos con este caso que quizás va a ser un poquito más interesante. Romina tiene 39 años y antecedentes de dolor lumbar crónico. Llega a la consulta y dice, yo la verdad que hace más de 10, 15 años que me duele. ¿Qué te duele? Tengo dolor de cabeza, tengo túnel carpiano de los 2 lados, soy constipada, no duermo y tengo un manguito rotador del derecho. Pero joven, para tener manguito rotador, tengo manguito rotador derecho. ¿A qué te dedicas? Soy preceptor en una escuela. Bueno, ¿te hicieron algún estudio? Sí, tengo múltiples estudios. Y tiene, escuchen, tomografía de cerebro, resonancia de cerebro, resonancia de columna, cervical, dorsal, lumbar y sacra, ecografía de hombro, electromiograma de 4 miembros, todo normal. Pero a ella le duele, ¿sí? Todo el día, todo el tiempo, ¿sí? Ahora viene por un dolor lumbar, sin irradiación, un lumbago, ¿sí? Y cuando la reviso, tiene múltiples puntos gatillos miofaciales en la parte lumbar. Este dolor lumbar no es la primera vez que lo tiene, ¿no?
Hoy se exacerbó y por eso se la consulta. Ahora sí, ¿cuál es la hipótesis sobre el mecanismo de dolor y qué tratamiento le daríamos? ¿Puede ser una fibromialgia? Parece una paciente con fibromialgia, excelente. ¿Y cuál es el mecanismo general? ¿Qué canales? Si los otros eran de sodio, estos eran de Calcio. Exactamente. Tiene un síndrome doloroso de circulación central, si ustedes quieren, ¿sí? Y le vamos a dar bloqueante presináptico de los canales de calcio, subunidad alfa-2 gamma, ¿sí? O vamos a bloquear, vamos a impedir que el calcio entre y por lo tanto vamos a impedir que el glutamato se libere. Recuerden que gabapentina y pregabalina actúan igual, pero la pregabalina se absorbe de forma lineal y el gabapentin necesita generar un transportador para absorberse, por lo tanto, ¿sí? La posología o la forma de darlo del gabapentin es más complicada. Y este es el fenotipo de dolor de un paciente con alteración de los canales de calcio. Me duele todo el tiempo, sordo, molesto, no puedo vivir, no duermo. Bueno, diferente al otro que era canal de sodio, ¿sí? Destellante, lancinante, va, viene, desaparece, me vuelve loco. ¿Dudas hasta aquí? El tema es que esta paciente, creo que se llamaba Romina, ¿sí? Ya hizo 3 meses de tratamiento y como le fue enseñando esto de la fibro, hizo el tratamiento farmacológico con pregabalina, pero está haciendo psicoterapia, actividad física, natación, por supuesto. Nosotros le decimos que vaya a nadar con una profe, que se relaje y ella nada en forma competitiva y todos los días quiere hacer más largo porque también son así estos pacientes, ¿sí? Sale más estresada de la clase de natación porque no pudo hacer los 50 largos que ella quería. Así que dijimos, también sumarle yoga, a ver si bajamos un poco la ansiedad. Y dice, mira, la verdad que sí mejoré, pero tengo muchas molestias, me sigue doliendo. ¿Le podemos sumar algún otro remedio? Hay otros remedios estudiados en fibromialgia, como la amitriptilina. Esto recaptaba noradrenalina y serotonina y pertenecía a los antidepresivos, ¿sí? Los primeros días va a dormir mejor, al 5.º día ya empieza la analgesia y después del día 15, ¿sí? Empieza a tener efecto antidepresivo. Muchas veces a estos pacientes hay que bajarle las revoluciones. No se puede dar si el paciente tiene un infarto hace poco, o tiene arritmias, o tiene glaucoma, o tiene manía, ¿sí? Es muy chispita, o hipertrofia prostática, o si es un anciano frágil por el riesgo de las caídas. Entonces la amitriptilina, ¿sí? Se puede usar de primera elección en neuropatía diabética, en neuropatía herpética, en fibromialgia, pacientes con fatiga crónica, preventivo migrañoso, es barato, y en los pacientes que no podemos usar ya los dijimos. La venlafaxina es otro antidepresivo dual, recapta noradrenalina y serotonina, es de segunda opción, pero no porque sea peor, al contrario, tiene menos efectos adversos, pero es mucho más caro. Entonces anda muy bien en todas estas neuropatías, en neuropatía diabética, no genera disminución o poca disminución de la libido, por lo tanto lo solemos usar en personas jóvenes, se tolera muy bien, puede dar hipertensión y puede dar diaforesis, sudoración. La ideación suicida en cualquier antidepresivo lo habíamos dicho. La duloxetina también es dual, serotonina y noradrenalina, fatiga crónica, fibromialgia, fibrofog. Es eso, ¿sabe qué? No puedo pensar, tengo la cabeza pesada, se me van las ideas, pierdo la memoria, no me puedo concentrar. Eso es fibrofog, ¿sí? Y bueno, ojo, si hay manía, porque ponerle esto como ponerle combustible de avión, ¿sí? O si hay arritmias, o si hay disfunción sexual, la duloxetina puede disminuir el deseo sexual. ¿Preguntas hasta aquí? Bueno. Esta paciente, Mirta, tiene 70 años, tiene antecedentes de POC, ingresa a terapia intensiva por shock séptico, tiene una neumonía de la comunidad con compromiso bilateral. La tenemos que intubar, conectar a ventilación mecánica, y cuando la conectamos a la ventilación, tiene hipotensión arterial. Le pasamos fluidos, la expandimos con 2 litros, no mejora, y le decimos, bueno, tiene un shock séptico por neumonía. ¿Con qué fármaco mejoramos su presión arterial?
está hipotensa y la presión baja cada vez más, se nos va a morir, le tenemos que iniciar un fármaco. La noradrenalina. Excelente. Fármacos simpáticos miméticos. Recuerden, alfa 1 en las arterias, en la vena, generan vasoconstricción. Alfa 2 son los presinápticos. Si los estimulo, baja la cantidad de noradrenalina, hacen feedback. Los beta 1 en el corazón, aumentan las propiedades cardíacas. Los beta 2 en el pulmón, dilatadores. Y los receptores dopaminérgicos, en el riñón, en el mesenterio, ¿sí? Entonces les vamos a dar noradrenalina, ¿sí? Actúa rápido, fundamentalmente alfa, subir la presión rápidamente y muy poco beta. Entonces, ideal para este paciente. Y la dopamina, recuerden, no porque tiene mucho efecto beta, da arritmias, no nos conviene en estos casos, ¿sí? Además de tratarle la presión arterial a esta señora, le puse noradrenalina, subió la presión arterial, está ventilada, es EPOC, tiene una hipoxemia severa porque tiene compromiso bilateral. ¿Qué más o qué otro gesto farmacológico tendría que hacer con esta señora? Terapia intensiva. La acabo de ventilar, le puse noradrenalina, la presión mejoró un poquito. ¿Qué más tendré que hacer? Respira a 40 por minuto, satura 85. Curarizantes, no. Curarizantes, una paciente despierta, no. La señora está despierta, con el efecto residual de los fármacos que usamos para intubarla, pero está despierta. Hay que sedarla. Muy bien. Hay que sedarla, ¿sí? Entonces, siempre iniciamos con fármacos de vida media corta, ultra corta, propofol, ¿sí? Recuerden que es algo agonista GABAérgico, pero no conocemos el efecto completo de cómo funciona, liposoluble, ¿sí? Muy rápida su acción, termina en pocos minutos, así que esta sería nuestra primera opción. Contraindicado en pacientes alérgicos a la soja y el huevo, recuerden que va vehiculizado en las proteínas de soja. Bien, no, la idea es no usarlo en menores de 16 años. Entonces esa sería nuestra primera opción. ¿Podemos usar dexmedetomidina? Claro que sí. Es un agonista alfa 2 presinápticos. Entonces, si yo tengo el alfa 2, esto es presinapsis, esto es postsinapsis, y activo el alfa 2 presináptico, disminuyo la noradrenalina, por lo tanto el paciente tiende a tranquilizarse, ¿sí? Tiene una vida media cortita de 6 minutos, pero puede dar bradicardia. Entonces hay que tener cuidado. Tiene acción antinociceptiva, que es lo mismo que decir analgésica, es hipnótico sedante, da sueño, ¿sí? Acción anestésica no, y tiene una acción cardiovascular, sobre todo, ¿sí? A nivel de frecuencia cardíaca, la bradicardia. Entonces habrá que tener cuidado. ¿Y puedo usar benzodiazepinas? Midazolam, sí. Es ansiolítico, sedante, es agonista GABAérgico. Recuerden que el lipofílico se acumula en grasa y se prolonga su vida media, pero se ha asociado con más mortalidad en terapia intensiva, ¿sí? Porque aumenta el delirio y en los síndromes post-terapia intensiva, así que sería nuestra última opción. ¿Dudas sobre estos sedantes y estos adrenérgicos que usamos? Estamos haciendo un repaso muy grosero, ¿no? Como para que vean la utilidad de estos fármacos. Entonces, primera opción en nuestros pacientes sedados, si es posible, propofol, dexmedetomidina, ketamina eventualmente, benzodiazepinas al último. Y si no logro mi objetivo ventilatorio y la circunstancia lo permite, después de que está sedado, puede uno plantearse el bloqueo neuromuscular, pero nunca de entrada. Serán muy pocos los pacientes que ya quieren generar bloqueo neuromuscular. Ricardo tiene 50 años y no tiene antecedentes. Consulta a la guardia por mareos de 2 días de evolución. Llega a la guardia, 180-90 de presión. Y hacen un electro y dice, señor, usted es hipertenso hace rato. Hay cambios en el electro que me hacen pensar que usted es hipertenso hace rato. No puede ser, yo nunca tuve la presión alta. ¿Hace cuánto que no se controla? Y hace 25 años. Bueno, sepa que es hipertenso.
¿sí? Y hace mucho tiempo. Entonces, lo que vamos a hacer es tratar la presión arterial. ¿Cómo la tratamos? Si recién dimos fármacos agonistas adrenérgicos, esos son simpático-miméticos, ahora vamos a dar fármacos antagonistas adrenérgicos o simpático-líticos. ¿Cuáles recuerdan? Propanodol. Muy bien. Simpático-líticos o bloqueantes adrenérgicos pueden ser beta bloqueantes, ¿sí? Propanolol, carvedilol, labetalol, timolol. Te cuento que el propanolol no se usa para el tratamiento de la hipertensión arterial porque es muy poco selectivo. Cada vez usamos más lo que son beta 1 selectivos, beta 1 y alfa selectivos. Pero los que son beta 2 selectivos me bajan la presión pero me dan broncoespasmo. Entonces, por eso evitamos su uso. Entonces, bisoprolol, ¿sí? Nebivolol, carvedilol, labetalol son los que más usamos. ¿Cuáles son los efectos adversos más importantes de los beta bloqueantes? Sí hay que tener muy en cuenta esto, ¿sí? Dan temblor, ansiedad, se pueden usar para el temblor, para la ansiedad, para la migraña, pero como efecto adverso, impotencia sexual, debilidad, mareos, broncoespasmo, ¿sí? Entonces, ojo si mi paciente es EPOC, quizás esto no sea lo más indicado inicialmente. Ojo si mi paciente viene con un trastorno de la esfera sexual, por ahí no es este el fármaco más ideal. Entonces, bradicardia, fatiga, broncoespasmo, trastorno del sueño, disfunción eréctil, frialdad en extremidades, bloqueo auriculoventricular, eso es bradicardia, ¿sí? Entonces, precaución con diabéticos, con EPOC y con asmáticos. Los beta bloqueantes son muy buenos para pacientes con enfermedad cardíaca porque disminuyen el consumo de oxígeno cardíaco. Pero hay que tener precaución en este tipo de pacientes. Justamente son este tipo de pacientes los que tienen enfermedad cardíaca, así que hay que tener precaución. El urapidilo es un simpático lítico, pero con acción alfa y beta. O sea, es una mezcla, y central y periférico. Entonces, antagonista de los receptores alfa 1, justo lo contrario que hace la noradrenalina. También interactúa con los alfa 2, ¿sí? Entonces baja la noradrenalina en la sinapsis por todos lados. Por lo tanto, es un antiadrenérgico, simpático lítico, ¿sí? Entonces es un antihipertensivo muy, muy, muy efectivo, ¿sí? Y el último caso, Lucas tiene 58 años, antecedentes de ACV hace un año, y tiene todo un síndrome piramidal en el cuerpo izquierdo. Tiene rigidez irreductible, yo quiero reducir el brazo, y rápidamente vuelve a su posición. Signo de la navaja, hiperreflexia, marcha de Todd, clonus de rótula, Babinski, y todos los signos de piramidalismo que ustedes conocen. Y nos consulta porque tiene dolor en el hemicuerpo comprometido, y este dolor claramente tiene una asociación con la rigidez. ¿Qué vamos a hacer? No es hipertensión, chicos, es un error. ¿Qué vamos a hacer para tratar a este paciente? Tiene dolor asociado a rigidez de origen neurológica. ¿Qué le vamos a dar? ¿Qué miorrelajantes conocen que actúen a nivel del sistema nervioso central y que sean adecuados para este tipo de pacientes? ¿Le puedo dar ciclobenzaprina? Ciclobenzaprina. ¿Les parece el más adecuado ciclobenzaprina? Carizo. Sí. Habría 3 que tenían más eficacia a nivel central y había otros que tenían más eficacia en patología muscular periférica. La ciclobenzaprina, ¿sí? La clorzoxamina y el carisoprodol tenían más eficacia en patología muscular periférica. Tendinosis, desgarros, síndromes miofaciales. El baclofeno, la tizanidina y el metocardabanol, ¿sí? Tenían más efectos sobre patologías asociadas a trastornos neurológicos.
Ahora, podría intentar uno, podría intentar otro, pero bueno, yo en este paciente iniciaría con baclofeno, ¿sí? Acuérdense que el baclofeno es un antagonista GABA, pero GABA B, ¿sí? Son receptores postsinápticos y presinápticos, no como el GABA A del midazolam o de las benzodiazepinas. ¿Se acuerdan que aquí había un circuito multisináptico que lo que hacía era apagar la neurona que venía con el espinotalámico, con el aspiramidal, ¿sí? Y por lo tanto eso se traducía en menor tono muscular. Por lo tanto, todos estos, ¿sí? Baclofeno, tizanidina, pridinol, los que actúan más a nivel de patología central, o ciclobenzaprina, carisoprodol, clorzosazona, todos dan sueño, mareo, confusión, ¿sí? Todos pueden dar eso. Entonces, si yo tengo un paciente con enfermedad neurológica y dolor por espasticidad, le daría baclofeno o tizanidina. Y si tengo paciente con patología muscular periférica, le daría ciclobenzaprina o clorzoxazona. Pero, a ver, estos son estudios donde dicen que uno anda mejor en una cosa y otro anda mejor en otra. No quiere decir que no podamos probar. ¿Está claro esto? Y creo que nada más.